La noche del 28 de octubre de 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial, ocurrió un evento que ha desconcertado a la humanidad hasta el día de hoy. En las aguas del puerto de Filadelfia, un barco de la Armada de los Estados Unidos, el US Eldridge, estaba a punto de ser parte de un experimento secreto que cambiaría el curso de la historia. Este experimento, diseñado para hacer el barco invisible a los radares enemigos, se transformó en un desastre tan inexplicable que marcó el inicio de uno de los casos más misteriosos y oscuros de la historia de la ciencia y la guerra. Lo que comenzó como una iniciativa para obtener una ventaja estratégica en la guerra mundial terminó como una tragedia que afectó no solo a los involucrados directamente en el experimento, sino también a los misterios de la física, la mente humana y las leyes de la naturaleza. Los primeros reportes aseguraban que el barco había desaparecido de la vista en el momento del experimento, pero las historias de los sobrevivientes desafiaban cualquier explicación lógica y ponían en duda todo lo que sabíamos sobre la ciencia de la invisibilidad. El incidente fue clasificado por muchos años y se mantuvo en secreto, pero las historias comenzaron a filtrarse. Se hablaba de marineros que regresaban con recuerdos borrosos, cuerpos distorsionados e incluso relatos de personas que habían sido fundidas con el metal del barco. Los testigos contaban cómo el US Eldridge no solo había desaparecido de la vista, sino que sus efectos fueron mucho más complejos y aterradores de lo que cualquier científico hubiera podido anticipar. Hoy en día, el caso del experimento Filadelfia sigue siendo uno de los misterios más grandes y perturbadores de la historia de los Estados Unidos. La verdadera naturaleza del experimento y las consecuencias de lo sucedido esa noche continúan siendo debatidas. ¿Fue realmente un intento de invisibilidad, o algo mucho más extraño y peligroso? En este video, nos adentraremos en cada aspecto de este caso misterioso, desde el inicio del proyecto hasta las extrañas consecuencias que afectaron a los involucrados, mientras exploramos las teorías que han surgido a lo largo de los años. Para entender el contexto de lo que ocurrió en Filadelfia, necesitamos retroceder a la década de 1940, en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, las potencias mundiales estaban atrapadas en un conflicto global que no solo definió la historia del siglo XX, sino que también llevó a una aceleración sin precedentes en el desarrollo de nuevas tecnologías, muchas de las cuales, hasta ese momento, solo existían en la mente de los científicos más visionarios. Durante la guerra, los Estados Unidos y sus aliados sabían que la tecnología sería una herramienta crucial para ganar la batalla. No solo era cuestión de armas y tácticas, sino también de desarrollar nuevas formas de proteger a sus naves, soldados y recursos. En este contexto, el concepto de invisibilidad comenzó a ganar terreno, y qué mejor manera de utilizarla que en los barcos que cruzaban el océano, enfrentándose a ataques enemigos desde el aire y el mar. Lo que inicialmente parecía un sueño de los físicos comenzó a tomar forma dentro de los laboratorios secretos del gobierno de los Estados Unidos. La idea era clara: crear un campo electromagnético tan potente que pudiera hacer que una nave desapareciera de los radares enemigos. El proyecto Arco Iris, como se conoció en secreto, fue la respuesta, dirigido por algunos de los científicos más brillantes del país, incluyendo al Dr. Franklin Reno, físico de renombre. El proyecto tenía como objetivo transformar la invisibilidad en una herramienta militar efectiva. En el astillero de la Armada de Filadelfia, la teoría de que un barco podía volverse invisible comenzó a tomar forma, alimentada por avances en la teoría del campo unificado de Albert Einstein. El US Eldridge, un barco de escolta de la Armada, fue elegido para ser el primer sujeto de prueba de este audaz experimento. Las autoridades militares estaban dispuestas a probar cualquier cosa que pudiera darles una ventaja, y el proyecto estaba bajo un manto de secretismo absoluto. Solo unos pocos, incluidos los científicos y los marineros seleccionados, sabían lo que realmente estaba en juego esa noche. Lo que ninguno de ellos esperaba era que el experimento no solo pondría a prueba la invisibilidad, sino que también desafiaría los límites mismos de la ciencia, la percepción y la realidad. La noche del 28 de octubre de 1943,
el Luz Eldridge fue finalmente preparado para el gran experimento. Bajo una estricta vigilancia militar, se activaron los dispositivos electromagnéticos a bordo del barco, y una serie de potentes generadores comenzaron a emitir campos de energía que rodeaban la nave. La teoría detrás del experimento era relativamente simple en términos científicos. Al crear un campo electromagnético alrededor del barco, las ondas de radar reflejadas serían distorsionadas, lo que haría al barco indetectable por los radares enemigos. Sin embargo, en lugar de un éxito rotundo, lo que sucedió esa noche iría más allá de cualquier predicción. En cuestión de minutos, los marineros a bordo comenzaron a experimentar sensaciones extrañas. La primera señal de algo fuera de lo común ocurrió cuando el barco empezó a desaparecer a la vista, como si fuera absorbido por una niebla densa que cubría su estructura. A medida que los testigos fuera del barco observaban, vieron como el Luz Eldridge parecía volverse translúcido, casi etéreo, hasta que, de repente, desapareció por completo de su línea de visión. En ese preciso momento, los hombres que estaban a bordo comenzaron a sentir los efectos de lo que solo puede describirse como una alteración de la realidad. Pero lo que parecía ser un éxito inmediato pronto se convirtió en una pesadilla. Después de unos minutos, el barco reapareció, pero los marineros a bordo experimentaron una variedad de efectos que desafiaban la comprensión. Algunos reportaron pérdidas de memoria, otros sufrían de intensos dolores físicos, y lo más inquietante de todo fue que algunos miembros de la tripulación aparecieron fuera de sus posiciones iniciales, como si el espacio y el tiempo se hubieran doblado. En un caso aterrador, un marinero fue encontrado fundido con el metal del propio barco, su cuerpo parcialmente incorporado en la estructura del Eldridge. Cuando el experimento finalmente terminó, el Luz Eldridge reapareció de manera repentina, pero las consecuencias fueron devastadoras. Algunos de los marineros que estaban a bordo desaparecieron sin dejar rastro. Cuando fueron encontrados, aquellos que sobrevivieron se encontraban profundamente alterados. Muchos de ellos no podían recordar lo que había ocurrido durante el experimento, pero otros hablaban de extraños dolores, deformidades físicas y, en algunos casos, una sensación de desmaterialización, como si sus cuerpos hubieran sido manipulados de alguna manera. Los testimonios de los sobrevivientes eran inquietantes. Algunos afirmaban haber sido transportados a otro lugar, mientras que otros hablaban de una sensación de haber estado atrapados en un espacio distorsionado entre el tiempo y el espacio. Los efectos no se limitaron a la mente. Los marineros sufrían quemaduras graves, y algunos mostraron signos de envejecimiento prematuro, como si su cuerpo hubiera pasado por un proceso de aceleración temporal. Todo lo que había sucedido esa noche parecía estar fuera de los límites de la ciencia conocida. El gobierno de los Estados Unidos, al darse cuenta de la magnitud del desastre, intentó encubrir el incidente. La versión oficial se apresuró a explicar que lo que sucedió en Filadelfia fue una serie de fallos técnicos, pero los documentos filtrados, los testimonios y los informes de los sobrevivientes sugerían que algo mucho más extraño había ocurrido esa noche. El experimento no solo había fracasado, sino que había alterado la naturaleza misma de la realidad. Con el paso de los años, el experimento de Filadelfia ha generado una multitud de teorías sobre lo que realmente ocurrió. Desde el principio, los detalles extraños del evento llevaron a muchos a creer que el experimento no fue solo un simple intento de hacer invisible a Luz Eldridge, sino que algo mucho más profundo y peligroso ocurrió. ¿Qué pasó realmente en esa noche de 1943? A lo largo de este video, exploraremos las teorías más populares que han surgido a partir de los informes de los testigos y los misteriosos efectos que sufrieron los marineros. Una de las teorías más intrigantes sugiere que lo que ocurrió en Filadelfia no fue un simple experimento de invisibilidad, sino algo mucho más oscuro, un intento por manipular el espacio-tiempo. Los testimonios de los sobrevivientes, que hablaban de la sensación de desmaterialización, la alteración de su percepción del tiempo y los extraños efectos físicos que sufrieron, parecen sugerir que el Luz Eldridge fue, de alguna manera, transportado a una dimensión paralela o incluso al futuro. De ser cierto,
Este tipo de alteración de las leyes de la física iría más allá de lo que cualquier tecnología conocida de la época podría haber logrado. Otra teoría popular es la que apunta a la posibilidad de que el experimento haya causado una deformación del espacio-tiempo en el barco, lo que resultó en la desaparición de Luz Eldridge de la realidad física. Según esta teoría, el barco no solo desapareció de la vista, sino que se vio atrapado en una especie de bucle temporal o de distorsión dimensional, lo que resultó en la extraña aparición y desaparición del barco, así como los efectos espantosos sobre los marineros. Para algunos investigadores, la evidencia de los efectos en los marineros parece indicar que el barco fue sometido a una especie de teletransportación, donde los marineros fueron enviados a una ubicación lejana en el espacio o el tiempo. Los efectos de fusión de algunos marineros con el metal del barco sugieren que las leyes de la materia y la energía fueron alteradas de manera catastrófica. Estaba el gobierno estadounidense experimentando con la manipulación del espacio-tiempo mucho antes de que la física moderna comprendiera la teoría de los agujeros de gusano y los viajes interdimensionales. Tras el desastre del experimento, el gobierno de los Estados Unidos se vio ante una situación incómoda que necesitaba ser manejada con extrema cautela. La información sobre el experimento Filadelfia fue rápidamente clasificada, y los informes oficiales afirmaban que los resultados fueron un simple fracaso técnico debido a errores en los cálculos. Sin embargo, las historias sobre los efectos extraños y los testimonios de los sobrevivientes comenzaron a filtrarse, alimentando la especulación y la intriga. A pesar de los esfuerzos por mantener el asunto en secreto, la filtración de algunos testimonios y documentos desclasificados en los años posteriores dio lugar a una teoría aún más perturbadora, la de que el gobierno estadounidense estaba realizando experimentos con tecnología alienígena. Algunos creen que el dispositivo utilizado para hacer invisible a Luz Eldridge no fue creado solo con los conocimientos de la ciencia humana, sino que fue influenciado por investigaciones obtenidas de encuentros con tecnología extraterrestre. Esta teoría ha alimentado el misterio de la tecnología perdida y ha llevado a muchos a preguntarse si la invisibilidad y las alteraciones espaciotemporales fueron ideas tomadas de seres más avanzados. A lo largo de las décadas, los sobrevivientes del experimento y sus familias fueron sometidos a un intenso escrutinio y control. Muchos de los marineros que vivieron el horror de esa noche fueron obligados a guardar silencio, con algunos desapareciendo misteriosamente o siendo enviados a instituciones psiquiátricas donde sus testimonios fueron desacreditados. Sin embargo, la búsqueda de respuestas nunca cesó, y los testigos y los investigadores que se han adentrado en este caso continúan buscando la verdad sobre lo que sucedió en Filadelfia. Hoy en día, el experimento Filadelfia sigue siendo uno de los grandes misterios de la ciencia militar. Su legado no solo ha quedado en la historia de las teorías conspirativas, sino que ha influido en el pensamiento científico moderno sobre los límites de la física y las posibilidades de la tecnología. Aunque muchas personas creen que el experimento fue un simple error, otros ven en él un vistazo a algo mucho más grande, una puerta hacia lo desconocido, hacia los límites de la realidad misma. El impacto del experimento no se limita solo a los marineros afectados, sino que también ha dejado una huella en la historia de la ciencia. Los desarrollos en teoría de campos electromagnéticos, invisibilidad y manipulación del tiempo y el espacio han sido temas recurrentes en la investigación científica moderna, y aunque muchos intentan desmentir la relación con el experimento de Filadelfia, las preguntas persisten. ¿Cuánto de lo que los científicos aprendieron sobre la manipulación de campos electromagnéticos fue resultado de investigaciones propias, y cuánto se debió a una tecnología que nunca debería haber sido tocada? A medida que el tiempo ha pasado, el experimento Filadelfia ha dejado de ser solo una historia de conspiración y ha adquirido la categoría de advertencia. La búsqueda del conocimiento científico, sin tener en cuenta las consecuencias, ha dejado una marca indeleble en la historia de los Estados Unidos y del mundo, y el misterio de esa noche en Filadelfia sigue vivo, esperando respuestas. Tal vez nunca sabremos la verdad completa, pero lo que es indiscutible es que, al igual que muchos otros grandes misterios, el experimento Filadelfia sigue siendo una advertencia, un enigma que sigue resonando en la mente colectiva de la humanidad.
El experimento Filadelfia se suma a la larga lista de enigmas no resueltos que la humanidad ha intentado comprender a lo largo de los siglos, desde las grandes civilizaciones perdidas hasta las tecnologías más avanzadas. La búsqueda del conocimiento ha llevado a la humanidad a desafiar los límites de la ciencia y la razón. Pero, a veces, el precio del descubrimiento es mucho más alto de lo que podemos prever. Como todos los grandes misterios de la humanidad, el caso de Filadelfia nos recuerda que no todo lo que conocemos o creemos entender está completo. Lo que ocurrió en 1943 podría haber sido un paso más hacia una nueva era de conocimiento, o tal vez un error catastrófico que alteró el curso de la historia. En cualquier caso, el misterio sigue vivo, alimentado por las preguntas que jamás obtuvieron respuesta. Así es como el experimento Filadelfia se mantiene en la sombra, un enigma que nunca deja de fascinar, una historia que permanece como un recordatorio de que hay aspectos del mundo, de la ciencia y de la realidad que tal vez nunca lleguemos a comprender. Y mientras seguimos buscando respuestas, los grandes misterios de la humanidad seguirán desafiándonos, dejándonos siempre con la sensación de que hay mucho más por descubrir. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.